Gracias al Señor por una semana más y vamos a dar continuidad a nuestra clase para cerrar el día de hoy con el discipulado número 1 y el próximo martes ya darle continuidad al discipulado número 2, porque es importante que no le paremos, que le sigamos en el nombre del Señor. Así como estamos sentados, vamos a orar, pedirle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos ayude y que su Espíritu Santo nos dé la fuerza, la sabiduría y la inteligencia para poder aprender de su palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este momento, por la vida de nuestros hermanos y amigos que están conectados a través de sus dispositivos. Señor, es tu Espíritu Santo que nos permite, Señor, poder aprender de tu palabra. Permite que podamos arraigar tu palabra, la verdad, en nuestro corazón y que podamos llevarla a la práctica. Bendícelos a todos, Señor, y que el Maestro por excelencia, tu Espíritu Santo, nos instruya y nos dé la fuerza para poder llevar a cabo en obediencia la, la escritura, Señor. Gracias en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a darle para no extendernos mucho. Hay dos temas que tenemos que tratar y bueno, ya aprendimos algunos aspectos importantes que tienen que ver con lo básico de la palabra de Dios y en esta tarde vamos a aprender en su manual el drama divino. No sé exactamente qué página sea, yo lo tengo en la página 96, pero me parece que en el caso de ustedes, la lección 8 debe ser otra página. Revísenla para que vayamos acorde y estemos en la misma sintonía. El drama divino. ¿Por qué le llamamos el drama divino? Bueno, ¿por qué se titula así? Porque vamos a ver el cronograma de la Biblia y es prácticamente el resumen de todos los libros o eventos y personajes que tiene la palabra de Dios, las escenas en las que se aparecen. Es importante que si no memorizan estos 10 puntos, por lo menos los identifiquen, porque es parte de la historia de la Biblia en una manera sintetizada y resumida. Y vamos a analizarlos a continuación. Por ejemplo, vemos allí en el cronograma la creación y la caída. Esta nos marca una flechita donde vemos el tiempo de los patriarcas y ahí se habla del padre Abraham. Luego tenemos el libro de Éxodo, que es donde el pueblo de Israel, los hebreos, entraron en la esclavitud egipcia y luego salen de la esclavitud. Luego viene la conquista, tomando la tierra de Israel, el tiempo de los reyes, que es donde se ve el reinado de David, el exilio. ¿Y qué más tenemos aquí? Bueno, la fiesta de Pentecostés y la segunda venida de Cristo. Son algunos de los aspectos importantes que vamos a estar estudiando. Pero con respecto a la creación y la caída, ¿se acuerdan ustedes que aquí en Génesis capítulo 1, Dios dijo, sea la luz y fue la luz? En la creación, Dios crea el universo, Dios crea la humanidad, Adán y a Eva. Y entonces ellos son tentados en el huerto de Edén y se rebelan contra Dios. Se introduce el pecado a causa de la desobediencia del hombre. Entramos en el tiempo de los patriarcas, donde está Abraham, el que recibe la promesa. ¿Se acuerda usted que decimos nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob? Bueno, Abraham, Isaac y Jacob son los padres de la nación de Israel. La familia, hermanos, o la nación se refugia en Egipto con su hermano José durante una gran hambre y terminan siendo esclavos. Si usted lee la historia más adelante, tendrá la oportunidad de leer la palabra de Dios de una manera ordenada, iniciando desde Génesis. Se va a dar cuenta que desde Abraham, Isaac y Jacob, cuando tiene a sus hijos y nacen las 12 tribus de Israel, dentro de ellos, acuérdese de José, quien tenía sueños
y él se soñaba gobernando sobre sus hermanos. Y bueno, resulta que porque Dios así lo decide, sus hermanos lo venden, lo llevan a esclavitud, luego está en la tierra de Potifar, posteriormente él, por designios de Dios, es lleno de sabiduría, de interpretación de sueños, y él llega a ser el gobernador o el segundo después del faraón, y llega a gobernar, a tener en sus manos a todo Egipto, y resulta que entonces es allí donde en ese tiempo el pueblo de Israel era bendecido, pero mueren los faraones que conocían al Dios de José, y entonces vienen faraones con desconocimiento total y esclavizan al pueblo de Israel. Posteriormente en el Éxodo, ellos esclavan, o mejor dicho, escapan de la esclavitud de Egipto, y Moisés era quien los lideraba. Se escaparon a través del Mar Rojo. ¿Cómo hizo Dios esa obra? Está descrita en el libro de Éxodo. Luego tenemos el Sinaí, que es la montaña de fuego, donde Dios le hablaba a Moisés, y Moisés recibe los 10 mandamientos y las instrucciones de Dios para el tabernáculo o el templo móvil de Dios, del cual hemos estado hablando. Entran a la conquista, donde se toma la tierra prometida. Y después de 40 años de vagar en el desierto por su desobediencia, conquistan la tierra de Israel bajo el liderazgo de Josué. ¿Se acuerda que Josué fue quien le dijo al pueblo, si no quieren servir más a Jehová, pues decidan a quién van a servir, si a los dioses de este mundo, cuyas sendas son sin rumbo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová? Y así le dijo Josué al pueblo de Israel. Luego se entra en el periodo de los reyes, y en este periodo se identifica el trono de David, que es después del gobierno de los jueces. Hay reyes sobre Israel, comenzando con Saúl, David y Salomón. ¿Por qué puso Dios reyes a Israel? Porque el pueblo de Israel le pidió rey a Dios. Dios no muy bien estaba de acuerdo con que el pueblo de Israel tuviera un rey, pero al ver el pueblo de Israel que las naciones paganas ponían sus reyes, ellos desearon tener rey, porque el gobierno, la autoridad y la forma como Dios dirigía al pueblo era a través de los profetas, quienes dirigían directamente la palabra de Dios, y así continúa siendo. Pero por pues la terquedad, por decirlo así, del pueblo, Dios les pone reyes, y dentro de ellos el rey Saúl, David y Salomón. Pero antes de los reyes habían jueces. Estos jueces eran los que Dios levantaba por periodos para juzgar al pueblo, para ayudarlos y para llevarle palabra. Dentro de ellos ustedes se deben de acordar de uno muy mencionado, que es Sansón. La historia de Sansón es muy interesante. Luego viene el exilio, amados hermanos, que es el gran cocotazo. ¿Por qué? Porque Dios castiga a su pueblo por adorar a ídolos. Sus enemigos los conquistan y los llevan por 70 años. El pueblo de Israel se entrega a la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Dice la Biblia que semejante a la idolatría es la desobediencia. Y entonces el pueblo se entrega a la idolatría, porque el pueblo, como veía en la esclavitud de Egipto, que Egipto tenía muchos dioses, se hacía imagen, se hacía semejanza de animales, de símbolos del cielo y de cuestiones de la tierra. Entonces se entregaron a la idolatría. Se deben acordar que cuando Dios los saca de Egipto, inmediatamente que Moisés sube al monte Sinaí a platicar con Dios y a recibir las leyes, regresa y encuentra al pueblo en plena idolatría. Se hicieron un becerro de oro, y eso hizo enfurecer a Moisés y a Dios, tanto que Dios hizo que la tierra se tragara a una buena parte de estos hombres que habían sido idólatras. Y Dios pues prácticamente exhortó y castigó a Aarón, hermano de Moisés, y castigó a la esposa también por haber permitido que el pueblo se entregara a la idolatría. Entonces, ahí viene el exilio, es una lección de Dios por haber desobedecido y haberse entregado a la idolatría.
Luego tenemos el cumplimiento profético, la venida del prometido, del Mesías, del enviado de Dios, que es Jesús, donde se celebra las buenas noticias. Dios se hace carne para salvar a la humanidad. Pues se sigue luego con el Pentecostés, que es donde Dios derrama de su Espíritu Santo sobre los primeros cristianos. Nace la iglesia del Señor, el nuevo Israel, la nueva nación, pero comprada a precio de sangre, y se termina con la segunda venida de Jesús, donde se anuncia que Jesús viene pronto. Entonces, si usted observa, se resumen de una manera tan sencilla y tan simplificada en 10 pasos o en 10 escenas importantes todo lo que es el drama divino. Pero usted observa que desde Génesis hasta el Apocalipsis hay una línea dorada de la palabra de Dios donde está la promesa salvífica de salvación. Sigamos aprendiendo. Denle vuelta ya a su manual y donde dice personajes y eventos importantes. En los personajes y eventos importantes, regresamos a la época de la creación y de la caída. Aquí. ¿Qué podemos decir de la época y de la recreación? Bueno, hermanos, vea usted las maravillas de Dios, los campos verdes, el mar, los que han tenido la oportunidad de observar los animales, la creación, las cascadas, las maravillas de Dios extraordinarias, hermanos, las montañas, los bosques frondosos, millones de estrellas en la noche. Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios ha creado es bueno, es extraordinario. Usted es creación de Dios. Bueno, ahora que ya se entregó a Jesús, es hijo de Dios. Pero todo lo que Dios creó es bueno. Hizo la primera pareja, que es Adán y Eva. No creó a un hombre y a otro hombre, una mujer y una mujer. Él creó a Adán y a Eva, hombre y mujer de nacimiento, y les dio autoridad sobre todas las cosas. Pero con todos, hermanos, sabemos que usaron su libre albedrío para rebelarse contra Dios y aliarse con su enemigo mortal, Satanás. Lo leemos en Génesis capítulo 3, verso 1 al 13. Usted observa que Dios crea al hombre, Dios crea posterior a la mujer, y entonces Dios les da una sola indicación. Estaban en el jardín de Edén, todo podían comer, de todo podían hacer, pero solamente una sola cosa Dios le había dicho: del árbol que está en el jardín del Edén, que está en el centro, del bien y del mal, de ese no comeréis. Era una sola indicación. Para eso Satanás ya estaba en este mundo. Cuando leamos más adelante, ustedes van a aprender cómo fue que Satanás fue destruido, derribado del cielo. Se llamaba antes Lucifer, que quiere decir lucero de la mañana. Él fue desterrado por haber querido ser igual que Dios. Él deseaba adoración igual que Dios. Fue desterrado con la tercera parte de los ángeles. Se dice los teólogos que cuando Dios creó las cosas, hubo un periodo de tiempo. Dice la Biblia que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Entonces Dios crea las cosas y entonces en ese periodo que Dios crea las cosas antes de este inicio que nos dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta allí. Ese principio hubo una pausa donde todo aquí en el mundo estaba ordenado, estaba bien. Sucede que Satanás se revela, entonces como él se revela es desterrado a este mundo y entonces aquí en este mundo no había nadie, ni una sola persona humana, porque Dios no la había creado. Después de eso, dice la Biblia que entonces ya cuando Dios destierra a Satanás, continúa. Ahí es donde dice la Biblia, bueno, dejé mi Biblia más adelante,
Y dice la Biblia que Dios empieza a poner orden porque la tierra estaba desordenada y vacía. Si Dios creó, usted pregúntese, bueno, si Dios creó las cosas, ¿por qué las creó así? No, Dios no las creó desordenada y vacía. Dios cuando crea algo lo hace bien, porque es un Dios de orden, lo dice en segunda de Corintios. ¿Quién puso el desorden? Satanás cuando fue destruido y derribado con todo y sus demonios. Entonces, él desordenó todo eso. Después de que Dios creó, Satanás es derribado, él desordena y entonces Dios continúa con la creación, viene y pone orden. Y dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y empezó Dios a separar las tinieblas de la luz de las tinieblas, puso el sol, puso esto, empezó a crear, a poner orden ya en el mundo, en la tierra, y entonces creó al hombre y creó a la mujer. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Adán y a Eva, ya estaba Satanás, quien se toma forma, incorpora. Acuérdense que Satanás es un solo espíritu, es demonio. Hay muchos demonios, pero Satanás hay uno solo. Y entonces este se posee en la serpiente, le da vida, le habla a la mujer y la tienta. Y entonces, hermanos, ahí usted ya conoce la historia de las mentiras que Satanás usa para engañar a la mujer. Permítame, voy a ir a buscar mi Biblia, aquí está a un costadito, porque si nos hace falta recurrir a la palabra. Permítame. Es muy sencillo. Ahora vamos en orden y vamos a buscar Génesis. ¿Cuál fue la mentira que Satanás utilizó para engañar a Adán y a Eva? Veamos el capítulo 3 de Génesis, en el verso 4 y 5. Escuche, capítulo 3, versos 4 y 5. Le dice, entonces la serpiente, que es Satanás, dijo a la mujer, no moriréis. Escuche qué es lo que dijo Satanás, no moriréis. Dios le dijo, si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Y Satanás le dice, no van a morir. Sí o no, Satanás siempre nos dice, es mentira lo que Dios dice. No es como Dios dice. No es verdad que Satanás ahora siempre va en contra de todos los principios que se llaman Dios. Por ejemplo, Satanás a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Satanás a través de diferentes personas que no tienen temor de Dios, impulsa todo aquello que va en contra de Dios. Y le dice en el verso 4, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, esta es una mentira que Satanás ha usado y que viene en una corriente que se llama la nueva era. No es nuevo lo que la nueva era enseña. Es algo tan antiguo que aquí está en la palabra de Dios. Ahora te dicen que tú tienes la capacidad, la nueva era enseña que nosotros somos dioses pequeños, que si tú te concentras tienes la capacidad de controlar tu cuerpo, de controlar esto y controlar aquello. ¿Por qué? Porque dicen que tú puedes llegar a ser como Dios. Le dijo una verdad a medias. Primero, no es que tú vayas a ser como Dios. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó. Entonces, Satanás los engaña, los seduce, les cambia y realmente lo que Dios les estaba diciendo es, si ustedes comen de ese árbol, primero, desobedecerán a mi palabra y segundo, la muerte es la muerte espiritual. Sería la separación de Dios con el hombre. Y desde el momento que el hombre desobedece y decide por su propio albedrío o desobedecer a Dios, se introduce el pecado por causa del engaño de Satanás. Pero quien decide obedecer fue el hombre. Dios nos creó con algo que se llama libre albedrío. Dios no creó robot.
Dios nos creó con la capacidad de decidir. Si tú has decidido por Cristo, es porque Dios te ha dotado de esa capacidad y respeta tu libertad de elección. ¿Quién finalmente se va al infierno? El infierno existe, así como existe Satanás, porque Satanás y el infierno son una realidad. Y el infierno fue creado para Satanás y no para los hijos de Dios, no para los hombres, pues. Ahora, ¿quién decide irse al infierno? No es Dios quien te manda para allá, sino la misma elección del hombre es quien decide también irse al infierno, pero el infierno no fue creado para los hombres. Avanzamos. Los personajes y eventos principales de la creación y caída, bueno, Adán y Eva. Luego, después de la caída, que es la desobediencia, la serpiente tienta a Eva y los dos comen del árbol. Son echados del huerto de Edén y condenados a sufrir y morir un día. Mueren, acuérdense que fueron creados eternamente. Al momento que desobedecen y que incurren en desobediencia, se introduce el pecado y entonces con el pecado se introduce la muerte y ahí viene la sentencia. Todos los hombres a partir de allí morimos físicamente, pero fuimos creados eternamente. Ahora, después de eso, Adán y Eva tuvieron a sus hijos, a Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, y ahí viene el primer asesinato. Acuérdese que ellos traen una ofrenda a Dios y entonces Caín se levanta en celos contra Abel, quien trajo lo mejor para Dios, y entonces mata a su hermano Abel y viene el primer asesinato que se da en toda la historia de la humanidad. Luego viene el diluvio. Dios castiga a la humanidad con un diluvio universal porque dice ya que la maldad de los hombres era grande, que había llegado hasta el trono de Dios y Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. Y entonces él hace un pacto con Noé, quien sobrevive al diluvio, con su familia en el arca. Después de Noé viene la Torre de Babel. Y la Torre de Babel, la humanidad, hermanos, edifica una torre para alcanzar a los cielos. Son castigados y dispersados por la multiplicación de las lenguas. La humanidad se pone de acuerdo y dice, construyamos una torre y lleguemos hasta el mismo trono de Dios y vamos a quitarle el reino. Así pensaron. Entonces, no lo iban a lograr, por supuesto. Usted sabe ahora por lo que conocemos de la ciencia, que ya la ciencia ha descubierto eso y que la Biblia ya lo decía, que Dios sostiene la tierra en la nada y que después de la atmósfera, después pues está el espacio donde no hay oxígeno. O sea, por supuesto que no lo iban a lograr, pero dice la Biblia que el pensamiento de ellos era tal que habían levantado la torre y era en su corazón que tenían el mismo pensamiento de Satanás, de llegar hasta la presencia de Dios por su propio esfuerzo. Entonces, para que no se siguieran comunicando, por tanto, que habían ellos, cuando hay unidad, esto es una unidad, un ejemplo de unidad, pero en algo malo, pero cuando hay unidad se pueden lograr cosas buenas. Entonces, Dios decide confundir las lenguas y allí nacen las lenguas, porque Dios los confundió, ya no se podían comunicar y entonces desistieron de su propósito. Esto es lo importante en la creación y en la caída. Entramos a la época de los patriarcas. Dios llama a Abraham, el padre de Israel. Hermano, era un hombre viejo, de una barba frondosa y una cara marcada por los años y los vientos fuertes del desierto. Una voz le llama y le manda a dejar todo para seguir al creador del universo. Abraham venía de la descendencia de Adán y Eva. Entonces, Dios lo llama y le dice que deje todo y que siga a Dios. Si se atreve usted a obedecer, se le dejará descendientes con las estrellas del cielo, una tierra propia y un descendiente quien sería bendición para el mundo entero. ¿Qué cree usted que respondió Abraham? ¿Qué hubiera hecho usted? Si Dios le llama, no importa la edad que tenga. Dios le llama y le dice, deja todos los que tienes, deja tu ganado, deja tu terreno, deja tu trabajo
y ven y sígueme y te voy a llevar a un lugar que yo te voy a mostrar y haré tu descendencia grande. Cuidado aquí, ¿por qué? O mucho ojo, porque Adán tenía a su esposa Sara y Sara era estéril. Vamos a ver Génesis capítulo 12, qué dice la Biblia con respecto a esto. Verso 1 al 7. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, escuche, y haré de ti, viene la promesa, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham, dice la Biblia, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Lot era el familiar de Abraham. Y era Abraham de edad de 60, ¿qué? 75 años. ¿Alguien de los que está aquí tiene 75 años? Bueno, a los 75 años Dios llamó a Abraham y dice que esa edad tenía cuando salió de su tierra que se llamaba Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, era su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta en el encino de More y en el cananeo, y estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hermanos, aquí está la promesa. ¿Cuáles son las tres promesas que le hace Dios? Bueno, haré de ti una nación grande. Te vas a multiplicar, vas a tener descendencias y vas a ser muy rico. Serás padre de multitudes y tu nombre será en sobremanera grande. Ahora, le dice, serán benditas a través de ti todas las naciones de la tierra. Entonces, hermanos, esa era la promesa. ¿Cuáles son los eventos y los personajes importantes de la época de los patriarcas? Bueno, Abraham, el primer patriarca y el padre de la nación de Israel. Isaac. Abraham tiene Isaac. ¿Se acuerda usted que Abraham a los 99 años, después de que Dios le da esa promesa, a los 99 años es que concibe con Sara a Abraham, a Isaac, perdón. Isaac el único hijo, el hijo de la promesa. Dios cumple sus promesas, aunque sea imposible, hermanos, para Dios no hay imposible, porque Dios le prometió a Abraham. Abraham resulta que tuvo fe a pesar de que su esposa era estéril. Y Sara se reía, Saraí. Dios luego le cambia el nombre a Abraham, le pone Abraham, y a Saraí le pone Sara. Y entonces tienen a su hijo que luego Dios se lo pide que se lo entregue. Y Abraham no rehusó porque Abraham tenía la promesa de que iba a ser padre de multitudes y sabía quién era Dios, y Dios vio la fe de Abraham. De hecho, Hebreos en el Nuevo Testamento habla de la fe de Abraham. Tiene a su hijo Isaac. Entonces, luego Abraham, Isaac y luego Jacob es hijo de Isaac, sin vergüenza cuando era joven. Lucha con el ángel y se cambia el nombre a Israel, que quiere decir que lucha con Dios. Si usted lee en Génesis, se va a dar cuenta que Jacob lucha con el ángel por una bendición. ¿Con quién luchó? No era con el ángel, un ángel normal, era con el mismo Dios quien le da una bendición por su aguerridez, por su valentía y por haber aferrado a obtener una bendición de Dios y la recibe. Luego viene José, que es el hijo de Jacob, que es vendido como esclavo a Egipto, llega a ser un gran líder de Egipto y salva a toda su familia. Seguimos aquí con los patriarcas. Viene la mudanza a Egipto. Jacob y sus hijos se mudan a Egipto para sobrevivir del hambre. Llegan a ser esclavos de Egipto. Y ahí está la familia de Jacob, que es llamado Israel. Entonces, todos sus descendientes, donde nacen las 12 tribus de Israel, y
Después de eso viene la época del Éxodo, que es la salida. Los israelitas, hermanos, se escapan de Egipto, o mejor dicho, Dios los saca de Egipto. Viene la guerra espiritual contra Egipto, las plagas y la primera Pascua. Dios con poder empieza a rescatar a Israel a través de las plagas y se da la primera Pascua. Usando su vara de autoridad, Moisés hizo guerra espiritual contra Faraón y los egipcios, ejecutando las plagas y estragos terribles contra la nación opresora. La última y más terrible de las plagas fue la plaga del primogénito, un ángel de la muerte que pasó por toda la tierra de Egipto matando al hijo mayor de cada familia. Se les instruyó a todos los hebreos o a todos los israelitas a matar un cordero y marcar el dintel de la casa con la sangre, es decir, la puerta, la parte de arriba. Se les pidió que cuando ese cordero era sacrificado, que su sangre la agarraran y marcaran el dintel de la puerta de la casa de los hebreos con esa sangre del cordero, porque el ángel pasaría y tales casas sin matar al primogénito. Todas las casas de Israel que estuvieran marcadas con esa sangre del cordero, no iba a haber muerte de primogénito. Así sucedió. En la mañana se oían los gritos de dolor por toda la nación y Faraón los expulsó de Egipto. Los judíos todavía celebran la Pascua en memoria de ese evento. Y esto era algo profético, porque el cordero representa a Jesucristo. Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero. Y su sangre de Jesucristo nos libra y nos limpia de todo pecado. Y ahí se celebra la primera Pascua. Por eso, usted se debe acordar que cuando Jesús, antes de ser crucificado, tiene la cena, la última cena con los discípulos, que por cierto quiero presumirles, no sé si está bien, pero mire el cuadro que tengo aquí, hablando de eso. Habla, esta es ahí está, para que usted la observe. Ahí está Jesús y están celebrando la Pascua. ¿Qué celebraban allí? Celebraban cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, cuando se sacrifica el cordero y comían la carne. La sangre representaba la libertad y el enemigo no podía entrar ni podía tocar al pueblo de Israel porque estaba marcada con la sangre del cordero. Entonces, cuando Jesús agarra el pan, le dice, eso fue porque Dios sacó al pueblo de su esclavitud, pero ahora coman de este pan que representa el cuerpo, mi cuerpo que por vosotros será sacrificado. Y les pasa la copa y les dice, tomen de esta copa, de este vino, que representa mi sangre que por vosotros será derramada. Y hagan todo esto, celebren todo esto en memoria de mí hasta que yo venga. Entonces allí se da cumplimiento de que ya no se iba a sacrificar un cordero ahora, sino que ahora el único cordero que iba a ser sacrificado para traer libertad y romper de la esclavitud del pecado. Esa fue una esclavitud física del pueblo de Israel con Egipto, que representa el mundo, pero ahora espiritualmente Jesucristo viene y rompe la esclavitud del mundo, la esclavitud del pecado, ahora espiritual, para darle libertad a los hijos de Dios. Por eso es importante. En el Éxodo, Dios separa el agua del Mar Rojo y hermanos, donde todos van entrando, multitudes de hombres y mujeres, niños, con sus túnicas y sus sandalias alumbrados en la noche por una columna de fuego. Dios alumbraba a través de ellos en una columna de fuego para que vieran de noche y de día a través de la sombra de una columna, de una nube que les daba sombra. Cuando se levanta el sol, este fuego se transforma en nube que da la sombra y los protegía del sol abrasador. En el horizonte se aparece un ejército numeroso acercándose a la multitud de Israel con la velocidad atemorizante para hacerlos regresar. Llegan a las orillas del Mar Rojo y quedan allí atrapados entre la espada y la pared. Jamás se olvidará lo que pasó después, que Dios abrió el mar en dos, pasaron en seco
Y entonces, hermanos, ellos, todo Egipto, fueron ahogados con todo su ejército, dice la Biblia. Y bueno, vienen, ¿quiénes son los personajes importantes del Éxodo? Moisés, que nace en Egipto, es llamado a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. La zarza ardiendo, que es cuando Dios se le aparece a Moisés en el fuego divino dentro de un arbolito o de un árbol que no se consumía. El faraón, que era el líder de Egipto, que resiste a liberar a los israelitas. Y la Pascua, donde Dios castiga a Egipto, matando al primer nacido de cada familia. Los israelitas son salvos por comer el cordero y poner la sangre sobre el dintel. Esta cena pascual, amados hermanos, llega a ser la base de la Santa Cena para nosotros. Y el Éxodo, Dios abre el mar para que todos pasen. Entonces, acuérdense de estos eventos importantes. No tengo tiempo de ahondar en esto, porque es un panorama que les estoy dando de los eventos más importantes de la Biblia. Viene la época del Sinaí. Visualice usted a una multitud de hombres y mujeres, niños y pobres acampando en el desierto. Una vez que salieron de Egipto, acamparon en el desierto al pie de una montaña. La tierra empieza a temblar por estruendos fuertes y se escucha una bocina aterrorizante sonando cada vez más fuerte. Todos están mirando hacia arriba, asustados ante un espectáculo como jamás se ha visto en esta planeta Tierra. Encima de la montaña se ve humo y fuego como un horno que quema. Moisés sube a la montaña y recibe unas leyes y un pacto sagrado entre Dios y su pueblo. Éxodo, capítulo 19. Vamos ahora al libro del Éxodo. En el capítulo 19, verso 16 al 20. Dios les da los 10 mandamientos a Moisés. Y bueno, no tenemos tiempo de leerlos todos, pero vamos a leer, a rescatar los 10 mandamientos. Vamos a ver el verso 19. Ok. Aquí está. En el 20, habla del Sinaí y todo. Y dice el 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Le está hablando Dios a Moisés para que escriba las leyes y se las diga al pueblo. Y estas palabras son para el pueblo. Le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primera ley, no tendrás dioses ajenos. Esos dioses son idolatría, porque Dios no comparte su gloria con nadie y Él es único. Otro le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tampoco te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquellos que están en la idolatría están en maldición, y esta maldición dice de verdad que sigue la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. A Dios gracias que si ustedes venían de una familia que por desconocimiento se metió en cuestión de idolatría, hermanos, ustedes rompen con esa maldición y a partir de ustedes, las generaciones de ustedes serán benditas, dice la Biblia, porque así como Dios visita la maldad de los padres hasta la cuarta generación, Dios visitará en bendición a ustedes, bendiciendo a sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Dice, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya vamos a tener un momento para hablar del día de reposo, del día sábado. Hay algunos que creen que el sábado es el día de reposo y que lo vas y que ese día es intocable. Bueno, hay una palabra teológica la cual tenemos que estudiar para referir a qué es lo que hace énfasis Dios cuando habla del día de reposo. Habla de 6 días trabajarás
y harás toda tu obra. El séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí viene otro mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es con promesa. Si usted honra a papá y a mamá, aunque no lo merezcan, si usted los honra, es un mandamiento de Dios. Y hermano, este es un mandamiento con promesa. Serás bendito. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, es decir, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, chisme y levantar falso y todo eso. Aquí es un mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, Dios les da los mandamientos al pueblo. También viene el tabernáculo, que es el templo móvil para sacrificios y adoración a Dios. Viene la rebelión y castigo. Por rebelarse contra Dios y Moisés, los israelitas son condenados a vagar en el desierto 40 años antes de conquistar la tierra prometida. La desobediencia y la rebelión en contra de Dios nos hace vagar por mucho tiempo sin poder obtener la bendición. Cuando el hombre decide por su propia cuenta desobedecer a Dios y caminar sus propios caminos, entra en su propio desierto, no porque Dios los castigue, sino por la decisión que ellos así toman. Cuando ellos, el pueblo de Israel, les tomaba nada más, yo creo que apenas 3 meses llegar a la tierra prometida, por su rebelión y por su desobediencia, tanto a Moisés como líder que Dios había puesto y al mismo Dios, Dios entonces los hizo vagar en el desierto por 40 años. Viene la época de la conquista de Canaán. Ahí está, y lo ve usted. Visualice la ciudad en el desierto, rodeada por una muralla alta de piedra y bronce. Escuche la bocina del sofá y ve usted un ejército marchando alrededor, siguiendo unos sacerdotes cargando un mueble con palos. ¿Qué están haciendo estos, diría usted? Bueno, en Josué capítulo 5, verso 13, hasta el capítulo 6, en los versos 15 al 20, se conquista la tierra de Jericó. Sucede que cuando la tierra prometida estaba habitada por extranjeros, por gigantes, por Jericó, y aparece Josué antes de la batalla de Jericó. Entonces, ¿quién le apareció? Dios le aparece, y Josué estaba instruido en la guerra y eran guerreros, pero Dios le dice que no era a través de la guerra. Dios, acuérdese que la palabra de Dios dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi poder, el poder del Espíritu Santo. Y le da instrucciones, denle 7 vueltas, denle vueltas, vueltas, vueltas. Y a la séptima vuelta gritarán, gritarán, gritarán. Y entonces dirán que por Jehová, y los muros van a caer. Y entonces dijeron ellos, uy, pero ¿cómo va a ser posible? Pero Josué creyó a Dios, así lo hicieron. Y dice la Biblia que a la séptima vuelta cayeron los muros de Jericó como si usted construyera eh, un palacio, un castillo de arena, y así se derrumbaron las murallas inquebrantables de Jericó. ¿Por qué entonces, hermanos, el Señor manda a marchar alrededor de la ciudad? Porque es Dios quien gobierna, es Dios quien manda, es Dios quien conquista. Y el líder después de Moisés, quien fue Josué, conquista la tierra de Canaán. Moisés no entró a la tierra prometida por haberse afrontado a Dios y por haber desobedecido a Dios. Dios no le permitió ver la tierra prometida. Fue salvo, pero Dios no le permitió ver la tierra prometida. Tampoco le permitió a Aarón ni a María ver la tierra prometida. Es más, de toda la generación de los padres que salieron de Egipto, por su rebelión y desobediencia, ninguno entró a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto.
¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Los hijos de ellos son los que entraron. ¿Por qué? Porque los padres desobedecieron a Dios, inclusive Moisés cuando se desesperó. Dios le dijo que tocara la peña, que para que brotara agua. Y Moisés, por la emoción que tenía, el golpeó con enojo la peña, la roca, y entonces brotó el agua ciertamente, pero la golpeó. Y hermanos, esto ocasionó que él no entrara a la tierra prometida. Le tocó la conquista a Josué, el pueblo conquista la tierra de Canaán, viene el periodo de los jueces, los líderes de Israel de la conquista. Después de la conquista, ¿quiénes fueron? Gedeón. Entra el pueblo de Israel en un periodo de ingobernabilidad. No había rey, no había gobernante, el pueblo hacía lo que querían y como querían. No había reglas. Entonces Dios levanta a Gedeón, un juez famoso, Dios levanta a Débora, una jueza famosa, Dios levanta a Sansón y Dalila, otro juez famoso, y él se enamora de una, pues, alguien que representa al mundo, que es a Dalila, una filistea. No tengo tiempo de poder explicar qué hizo cada uno de ellos, pero ya tendremos tiempo de ir conociendo bien la historia. La época de los reyes, hermanos. En la época de los reyes entra Ruth con la abuela del rey David. Es ella, es Ruth. Luego Saúl, quien es el primer rey de Israel, quien fue infiel y rechazado por el Señor. Saúl fue el primer rey de Israel. A petición del pueblo de Israel, Dios le da un rey. Y este Saúl conocía bien las reglas y las leyes que Dios había dado. Dios prohibió al pueblo que el pueblo no debía consultar a medium ni a brujos, perdón, ni a brujos, ni a hechiceros, ni a nada parecido, porque Dios no le habla a su pueblo ni por medium, ni por esto, ni por aquello, ni por hechicero, ni por nada. Dios tiene contacto con su pueblo de manera directa a través de los profetas, y es a través de los profetas quien Dios habla. Entonces, este hombre, cuando él desobedece a Dios, cuando él empieza a agarrarla en contra de David, el ungido de Dios, quien Dios lo manda a ungir con el profeta Samuel, entonces un espíritu lo empieza a atormentar y él persiguió a David hasta quererlo matar y casi que lo logra, pero Dios protegió a David. Y luego cuando muere el profeta Samuel, ya Dios dice que no le hablaba ni por nada, ni por Turín ni por lo nada le hablaba Dios a Saúl, lo había desechado totalmente por su desobediencia. Y este hombre se le ocurre ir con un medium y dice la Biblia que porque como el pueblo ajeno a Dios, que no conocía a Dios, sabían de la ley y conocían que Dios era un Dios vivo y que era fuerte, porque sabían cómo había sacado al pueblo de Israel, que este hombre, el rey Saúl, se viste, se disfrazó, no lo conoció la medium, dice, creo que es no recuerdo el nombre de, no sé si es Endor o no me acuerdo cómo se llama este lugar. Entonces se va a ese lugar y entonces le dice que quiere hablar con Samuel. Y esta medium le hace ver que aparezca Samuel y le da palabra. Ahora, no era Samuel. Algunos dicen, no, que sí era Samuel. No, porque Dios no viola sus propios principios. La Biblia nos dice cómo sucedió, pero el hecho que la Biblia nos diga cómo sucedió no quiere decir que por eso Dios lo hizo, no. Dios no viola sus principios porque él mismo prohibió que no hablaría y que nadie debía consultar a medio, ni a brujo, ni a hechicero, ni a agorero, ni a nada parecido. Y este hombre lo hace y Dios lo rechaza completamente. Y hermano, qué terrible murió este hombre. Se suicidó. Entonces él, después de ser el primer rey de Israel, él ofendió a Dios. Luego David, el rey más importante de Israel, escribió los salmos, pecó con Betsabé, pero fue restaurado. Salomón, el rey más rico y poderoso de Israel,
escribió los proverbios, edificó el templo, se casó con 1000 mujeres y cayó en idolatría. Hermano, usted va a conocer, cuando conozca la historia de los reyes, los libros de los reyes, está la historia de todos los reyes que agradaron a Dios, los que no agradaron a Dios, los que construyeron altares ajenos en el templo de Dios, mandaron a quitar los templos, construyeron ídolos como Baal y fueron desterrados de Dios. Hermanos, ¿cómo le fue re mal por no obedecer a Dios? Jerusalén llega a ser la capital de Israel, el templo reemplaza el tabernáculo, el lugar de sacrificios y oración, se divide el reino de Israel por causa del pecado de Salomón, hay una guerra civil en Israel y se divide entre Israel en el norte y en Judá en el sur durante la época de los reyes, Israel y Judá. Entonces entra Elías el profeta, quien reclamó al pueblo de Israel por su idolatría. Usted conocerá la lucha que tuvo el profeta Elías cuando él, pues prácticamente se enfrenta contra los 400 o 450, no recuerdo bien, profetas de Baal, y él les dice, pues ustedes pidan a su Dios, y el Dios que haga caer fuego del cielo y encienda esta zarza, este fuego, o toda esta leña, este altar, ese será el Dios de Israel y será el Dios verdadero. Y empezaron ellos y clamaban, pasaron toda la noche y el profeta se burlaba de ellos. Le decía, clamen más fuerte, griten, a lo mejor y está durmiendo y no les escucha. Y cuando llegó el turno del profeta, dice la Biblia, que Elías mandó inclusive hacer una fosa alrededor del altar, la llenaron de agua. Y él con toda calma, porque él sabía que solamente hay un verdadero Dios, dobla sus rodillas y no gritó, simplemente oró y dijo, Jehová, para que este pueblo conozca que tú eres Dios verdadero y que no hay otro Dios, y que se demuestra a esta nación de que tú eres Dios. Y mientras él oraba, descendió fuego del cielo, hermanos, que consumió la zarza y mató a tantos profetas de Baal. Y entonces, por orden de Dios, Elías mandó a matar a los demás profetas de Baal. Dios aborrece la idolatría, hermanos. Solamente hay un solo Dios. Y entonces, allí, luego entramos a la época del exilio. En la época del exilio, Israel es conquistado y es llevado preso. Visualice una ciudad en llamas como en el día en que las torres de Nueva York cayeron, las torres gemelas. Hay fuego, humo y personas corriendo con terror. Soldados de un país que se llama Babilonia entran a la ciudad de Jerusalén, matan a hombres, mujeres y niños, queman todo edificio, toda casa. La nación es castigada por su idolatría y por 70 años Israel como nación deja de existir. Dios castiga la idolatría, hermanos. Así que a Dios gracias que ustedes ya se apartaron de la idolatría, pero hay que pedir por la familia, porque Dios por eso manda juicio a las naciones, porque la idolatría es una afrenta, al igual que las relaciones sexuales o todo tipo de desviación sexual es una afrenta en contra de Dios. Y en el segundo libro de Crónicas se narra todo lo que pasó con Jerusalén. Dios permite que sean llevados al exilio por su desobediencia y por la idolatría. Dios los castigó. Y viene la idolatría, que es el pecado principal de los israelitas. Adoran a demonios y estatuas de piedra. Se atrevieron a ofrecerle a sus propios hijos a el dios Moloch, que era un dios que encendían en llama las piedras, ardían en fuego vivo y ofrecían a sus propios niños, hermanos. Y hasta esa aberración llegó el pueblo de Israel, y esto hizo que la furia de Dios llegara hasta ellos. Y entonces por eso Dios permitió que ellos fueran en esclavitud y Babilonia los metiera al exilio. Se debe de acordar que cuando esto sucede, inclusive lo prediqué, 3 jóvenes que fueron, entre ellos Daniel, que fueron allí. Dios tenía una profecía, una palabra para Daniel, y Daniel fue protegido de Dios en medio de ese exilio. Viene el exilio, que el castigo de Israel y Judá por su idolatría. Son conquistados y llevados como prisioneros a Asiria y Babilonia. Entra Esther, que es una israelita en exilio,
que llega a ser una reina de Persia y salva a los judíos. Nehemías, un líder después del exilio, que reedifica las murallas de Jerusalén. Dice la Biblia que mientras las murallas de Jerusalén estaban destruidas y Nehemías se propone con el pueblo a levantarlas. Y mientras con una mano construían y levantaban el muro, con el otro peleaban. Y hermanos, así debemos estar nosotros espiritualmente, con una mano construyendo nuestra vida espiritual, nuestra familia, y luchando en el poder de Dios, y con la otra guerreando contra el enemigo. Así que esto es Nehemías. Esdras, un líder después del exilio, que reedifica el templo de Jerusalén. Los israelitas exiliados regresan a Jerusalén después de 70 años. Siempre hay esperanza. Cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo se arrepiente, por eso dice la Biblia en Crónicas: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y me buscare, y se arrepintiere de sus malos caminos, y pide perdón, entonces yo perdonaré sus pecados, perdonaré su vida, sanaré su tierra. Hermanos, pero cuando el pueblo clama y cuando el pueblo pide perdón a Dios. La época de Jesús es maravilloso, que después de todo esto entramos al Nuevo Testamento con la época de Jesús, y viene el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, donde este Dios que se reveló, este Dios que permitió que pasara el pueblo de Israel por exilios y que se mostraba de diferentes maneras, que habló a Elías, que se le mostró a los profetas, se hace carne. Y entonces Jesús nace en Belén, eh, pobre y desapercibido. Viene Juan el Bautista, el primo de Jesús, quien predica en el arrepentimiento, y dice ya que bautizaba en el desierto y bautizó a Jesús. No el mismo Juan, el discípulo, fue descabezado en la cárcel. Este Juan el Bautista fue decapitado, hermano. ¿Por qué? Porque predicó a Jesús. Luego, los fariseos, los líderes religiosos judíos muy estrictos, la gran mayoría eran enemigos de Jesús, quienes supuestamente debían conocer y saber quién era Jesús, se convirtieron en religiosos fariseos que seguían más las reglas que la obediencia a Dios, y ellos se convirtieron en los enemigos de Jesús. Luego los 12 discípulos, los seguidores de Jesús seleccionados para el entrenamiento intensivo. Entre ellos, Pedro, Jacobo y Juan formaban el círculo íntimo de Dios. Dios formó a estos discípulos durante 3 años, hermanos, en su formación. Así que usted va a estar 1 año en formación. Son 4 niveles. Vale la pena servir a Dios, vale la pena conocer de la palabra de Dios para que usted conozca los fundamentos bíblicos y verdaderos. Luego Jesús, cuando predicaba, hablaba en parábolas, que eran cuentos y comparaciones que Jesús utilizaba para enseñar y predicar del evangelio. Los milagros de Jesús a través de señales, milagros, para mostrar su divinidad. Viene la celebración de la Santa Cena, luego Pilato, que es el gobierno romano de los judíos en la época de Jesús, y Pilato es quien condenó a Jesús. Se da la crucifixión, que era una tortura romana, causando muerte por asfixión después de muchas horas de ser suspendido en la cruz. Esta muerte de Jesús fue un sacrificio por el pecado de la humanidad. Pero viene lo más glorioso, la resurrección. Después de 3 días, Jesús se levanta físicamente de la tumba y aparece a los seguidores en varias ocasiones. Aquí, en el sacrificio de Jesús, en la cruz del Calvario, cuando Él muere y cuando Él resucita, se restablece el puente que se rompió con Adán y Eva. Se restablece la vida eterna para todos los hombres, porque viene el pecado, se introduce la muerte física y se acaba con la muerte eterna. El hombre dejó de vivir eternamente. Los que morían en pecado se iban en pecado. Pero ahora que Jesucristo viene y entrega su vida y resucita, Él es primicia de entre los muertos, el primero que resucita. Y gracias a esa resurrección, usted y yo ahora tenemos la vida eterna. Se restableció lo que en el Antiguo Testamento con Adán y Eva se restablece, la vida eterna para todos los que creemos ahora en Cristo Jesús. Él se va al cielo después de 40 días,
Jesús es levantado físicamente a los cielos en la presencia de todos los discípulos. Y viene la época, Jesús ya no estaba físicamente, pero le dice a los discípulos, no les voy a dejar huérfanos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de la promesa, yo mismo estaré con ustedes. Y eso se le llama el Pentecostés. Es la fiesta de la cosecha para los judíos. El Espíritu Santo cae sobre los discípulos en ese día en forma de fuego y viento. Pedro predicó un sermón de apenas 10 a 15 minutos y se convirtieron, hermanos, más de 3,000 personas en el primer mensaje. ¿Por qué? Porque viene la promesa de Dios, Él viene en espíritu, ya no estaba físicamente, pero ahora en espíritu, el mismo Jesús, y se repartió en todos el poder del Espíritu Santo. Y entonces, en ese tiempo, Pablo, antes Saulo de Tarso, quien sacaba a los cristianos por consentimiento de Saulo de Tarso, se le da muerte al primer mártir, al primer discípulo, a Esteban. Se le da muerte, lo apedrean y fue Saulo de Tarso quien perseguía a los cristianos, quien dice hay que apedrearlos. Sacaba a los cristianos, hermanos, donde estaban en reunión, los arrastraba y los mataban. Pero cuando iba rumbo a Damasco, dice la Biblia que tiene un encuentro con Jesús y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él en su cabalgadura empieza a ver y pregunta, ¿quién eres tú? Y esta voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No persigues a los cristianos, no persigues a los discípulos, no persigues a esos que tú llamas religiosos, es a mí a quien tú persigues. Y dice la Biblia que Jesús le dice, no te es dura cosa dar golpes contra el aguijón, es decir, no te lastimas a ti mismo. En ese momento es cegado, el Señor lo convierte, ya no le llama más Saulo de Tarso, sino nace el apóstol Pablo, el hombre poderoso, quien predicó el evangelio, hermanos, un hombre de Dios, quien predicó a los gentiles, quien, hermanos, la historia de Pablo es extraordinaria y escribe muchas cartas que se llaman las cartas paulinas. Y la última escena de este drama divino es la época de la segunda venida de Jesús. Cristo viene pronto. Ahí está la promesa cumplida. Su primera venida fue cuando él fue crucificado, pero su segunda venida es, hermanos, que él va a venir a gobernar. Viene el rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. El rapto de la iglesia es que todos aquellos que entregamos nuestra vida a Jesús, la iglesia será arrebatada, será llevada. Pero la segunda venida de Cristo es que Él va a venir a este mundo con su iglesia y va a gobernar. Así que, hermano, es maravilloso que usted conozca mucho y parte de esto. Así que, pues ahí hay mucho que hacer. Si usted observa en el cuestionario, hay muchas preguntas, tiene usted que responderlas, por favor, porque ya el domingo necesito que ya me empiecen a mandar por WhatsApp los cuestionarios ya con sus respuestas, ya me entreguen para que yo revise, porque hoy terminamos este discipulado. Y quiero cerrar, hermanos, con la lección 9. Va a ser un repaso también así general, para no cansarles. Les pregunto, ¿ya están cansados? ¿Sí o no? No, hermano. No. ¿Le seguimos o le paramos? Le seguimos. Le seguimos, gloria a Dios, eso es todo. Vamos a ver la última lección, la lección 9, que son los libros de la Biblia. Esto va conectado con el drama divino, que era un resumen para que ustedes supieran de qué trata la palabra de Dios. Los libros de la Biblia, hermanos. Esto de los libros de la Biblia es el panorama de la Biblia, un mapa de los libros de la Biblia. Sin mapa, nosotros estamos perdidos. Es así en la vida de todo creyente. Si no conocemos cuáles son las secciones principales de la Biblia, no sabemos dónde comenzar a leer y cómo entender lo que estamos leyendo. Si aprendemos el orden y lógica de los libros de la Biblia, la podemos leer, la podemos entender y la podemos comprender por nosotros mismos. Antes de seguir,
yo, hermano, le invito a referirse al panorama de la Biblia como la biblioteca divina o la biblioteca bíblica. En estas hojas ustedes van a ver los títulos de todos los libros de la Biblia divididos según clasificaciones principales. Y ahorita les voy a mostrar. Nuestra meta es conocer las divisiones de los libros y cuáles son los temas principales de estos libros. Primero vemos aquí el Antiguo Testamento, que trae los libros históricos de Israel, los libros poéticos y los libros proféticos. Y el Nuevo Testamento, hermano, revela a Cristo como el Salvador de la humanidad. Relata su vida, sus enseñanzas, también incluye historias del comienzo de la iglesia cristiana y las cartas de los primeros líderes o apóstoles de la iglesia. Los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas y el Apocalipsis. De hecho, usted conoce que la Biblia está dividida en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y dicho sea de paso, que el concepto de testamento no está bien conceptualizado para la palabra de Dios, porque la palabra testamento significa la última voluntad de alguien que muere para los demás. Realmente la palabra correcta, la raíz correcta de testamento es pacto. Entonces, porque Dios hizo pactos con toda la humanidad. Entonces hablamos del nuevo pacto y del antiguo pacto, o el antiguo pacto y el nuevo pacto. Que estamos hablando del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no hay testamento, porque nuestro Dios, el que ha hecho, el que ha creado, el que nos ha dejado su palabra, no está muerto, está vivo. Entonces, por eso es pacto. Dios ha hecho pactos con toda la humanidad, desde Adán hasta el tiempo de la iglesia que ha hecho esos pactos. Conozcamos la Biblia. La recomendación que yo les doy es consigan su Biblia. Traten de no acostumbrarse nada más al dispositivo. Conozcan la Biblia para que ustedes sepan dónde está el Génesis, dónde está Esdras, dónde está Ageo, dónde está Joel, Nehemías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Que usted conozca la Biblia y que usted pueda estudiarla cuando vaya al culto. Lleve su Biblia, hermano, porque llegará el momento que este libro ya no lo vamos a tener, que no vamos a poder disfrutar de este libro, porque dice la Biblia que cuando la iglesia sea arrebatada, no habrá quien predique la palabra de Dios y las letras de este libro desaparecerán. Entonces, no habrá quien predique, no habrá quien diga, solamente el pueblo se va a acordar de aquello o aquello poco que sucedió. Quiero ahora mostrarles esto para que ustedes vean la división de la Biblia. En su manual vean ustedes la biblioteca divina, analícenla y ahorita yo se las voy a mostrar para los que no tienen el manual. Aquí está. Ok. Miren ustedes cuál es la división de la Biblia. Ok. Muy bien. Esta es la biblioteca divina. Usted observa aquí, en la biblioteca divina, hermanos, historia del nacimiento de Israel. Aquí a esto se le llama el libro del Pentateuco, los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego viene en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento historias antes del exilio: Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel. No se dice primera ni segunda de Samuel. En el Antiguo Testamento son libros. Entonces, como estos son libros, se dice primer libro de Samuel o primero de Samuel y segundo libro de Samuel. Primer libro y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, porque no son cartas. A diferencia del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, son cartas. Por eso se dice primera carta a los Corintios, primera carta a los tesalonicenses, o resumido dicen primera de Corintios y segunda de Corintios. Pero esto es en el Nuevo Testamento.
Luego, la historia después del exilio, Esdras, Nehemías y Esther. Luego vienen los libros poéticos, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los profetas mayores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Mayores porque aquí se dan las principales profecías con respecto al cumplimiento profético de el reloj de Dios para Israel y para el nuevo Israel, que es la iglesia, los eventos futuros. Y los profetas menores como Oseas, Joel, Amós, Adías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, quien es la última voz profética. Luego entramos al Nuevo Testamento con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La historia que es el nacimiento de la iglesia con el poder del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Se narra los hechos de los apóstoles a través de la iglesia, los hechos de la iglesia a través de los apóstoles, mejor dicho. Luego las cartas de Pablo, ahora sí, la carta a los romanos, la carta a los corintios, por eso es primera carta del apóstol Pablo a los corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los corintios, la carta de o la epístola también quiere decir carta a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, primera carta a los Tesalonicenses, segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Se le llama cartas paulinas porque las escribió el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Pablo también le escribe cartas a su hijo espiritual Timoteo, por eso es primera carta o epístola a Timoteo, a segunda de Timoteo o segundo libro de Timoteo, carta, perdón, luego Tito y Filemón. Ok. Luego, las cartas generales, Hebreos, se dice que no se conoce quién es el autor de Hebreos, se lo atribuyen a Pablo, pero ciertamente no se conoce, es como un libro anónimo, quién escribió el libro de los Hebreos. Santiago, luego la primera carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, primera carta de Juan, segunda y tercera carta o epístola del apóstol Juan, y luego Judas y Apocalipsis. Son en total, hermanos, 66 libros, 66 libros de la palabra de Dios. Estos libros, hermanos, están divididos en dos partes. Y hay otro que quiero mostrarles aquí. Déjenme ver si puedo girarlo. A ver si puedo girarlo, mover a la derecha, mover a la izquierda de la pantalla. No sé si aquí está, girar a la derecha. Ahí está. Ok, ya se puede ver. Muy bien. De hecho, usted en su pantalla puede ampliarle, como si fuera una foto, me parece que sí puede ampliarlo. ¿Ok? Bueno, si usted ve el panorama de la Biblia, que son 66 libros, en el Antiguo Testamento dice que tenemos 39 libros. Libros históricos son 17 libros. Aquí nos dice que de estos históricos está la ley y está la historia y el gobierno, desde Génesis hasta Números, y la historia y el gobierno desde Josué hasta Esther. Los libros de poesía, los 5 libros, la profecía, 17 libros en total que se organizan en profetas mayores y profetas menores. Después de la última voz profética, que es Malaquías, en este periodo hay aproximadamente 400 años entre los testamentos, que se le llama el periodo intertestamentario o el periodo del silencio. Dios no habló, Dios no levantó profeta, Dios no habló al pueblo durante 400 años de silencio. El nuevo está oculto en el antiguo y el antiguo está revelado en el Nuevo Testamento. Luego viene el advenimiento de Jesús y en el Nuevo Testamento hay 27 libros, en total 66. Libros históricos en el Nuevo Pacto es 5, iniciando con los Evangelios y luego cerrando con el libro de los Hechos. Las cartas, que son 21 libros en total, las cartas de Pablo y las cartas generales, ahí las observa usted, y la profecía, que es la revelación o apocalipsis. Si usted se aprende esos libros,
Cuando usted le digan, hermano, busque en Joel. Entonces usted dice, Joel, ¿dónde está, antiguo o nuevo? Si usted conoce ya y se lo aprende, dice, Joel es profeta menor y está en el Antiguo Testamento, rápido voy y encuentro a Joel. O voy y encuentro a Salmos, o voy y encuentro a Malaquías, y no ando papaloteando por acá, y terminaron de leer y el hermano nunca encontró el libro de Oseas. Entonces, por eso es importante que estudiemos y que se familiarice llevando su Biblia, porque en el dispositivo nos facilita muchas cosas, pero luego hermanos, lo bonito, lo hermoso de estudiar la Biblia, cuando yo estudio la Biblia, es que subrayo, marco, hago mis anotaciones, y hermano, es bonito, usted abre su Biblia y ve que está marcada, que está subrayada y que está bien estudiada. Bueno, entonces, todo esto para que usted conozca cómo están los sucesos, las historias de Israel, ya hablamos mucho de esto, los libros de la historia del exilio, aquí habla, usted analice, estudie en su manual para que usted conozca, bueno, quiero saber más del exilio que habló el hermano, por qué se dividió Israel y luego salió Judá. Bueno, ¿qué libros me hablan de eso? Empieza con Josué, Jueces, Ruth, Samuel, segundo de Samuel, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, nos hablan de toda la idolatría y todo aquello que llevó a Dios a decidir que el pueblo entrara en esclavitud por su desobediencia. Luego, los libros de la historia de Israel después del exilio. ¿Qué pasó después del exilio? ¿Cómo reconstruyeron Israel o las murallas de Israel? Los libros poéticos, de qué habla Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. El resumen de los libros, aquí vienen. Los libros proféticos, porque son libros proféticos mayores y menores. Usted puede observarlos aquí, inclusive tratar de aprendérselos. Si usted se los aprende, hermano, usted podrá buscar cualquier libro de la Biblia en cualquier momento. Mire usted, aquí está Jonás. ¿Qué tal si de repente le dicen, hermano, vamos a buscar en el libro de Sofonías? Y dice, poder en Cristo, ¿dónde está Sofonías? Debe estar entre Génesis y Apocalipsis, sí, pero búsquelo y verá usted que cuando usted se familiariza con el estudio de la Biblia va a poder aprender. Los profetas en su contexto. ¿Qué significa ser profeta? Que era el que comunicaba, el que proclamaba la palabra de Dios y la enseñaban y sufrían por eso. Habla de la idolatría en Israel durante la época de los profetas. Se habla del templo pagano. Esto está en los libros de la Biblia. ¿Por qué Dios permitió? La idolatría que se convierte en una gran tentación. Era conveniente, se suponía, el altar en cualquier casa o colina. Ahí se ponía, se construía. No se tenía que viajar al templo en Jerusalén para adorar como Dios mandó a hacer. Para ellos era conveniente levantar un altar y no adorar a Dios, sino recurrir a idolatría. Hay reyes que aprendieron a la idolatría, dejaron de ir al templo. Dice la Biblia que uno de esos reyes, bueno, dejó de ir al templo y quitó los templos y construyó altares a Baal. Muere y luego su hijo aprende y ya dejó de ir a hacer adoración al templo y ya así nada más permitía que él dejó de ir. Luego el hijo de ese rey también llega a ser rey y ese de plano mandó a quitar el templo y construyó altares a Baal. Entonces, esta maldición de no adorar a Dios en el templo se va de generación en generación y por eso Dios castiga a estos reyes, incluyendo a toda la nación, y advierte a la nación a través de los profetas. El primer mandamiento, no ídolos, porque con Dios no se juega. Luego el castigo, el exilio por tu idolatría, por tu desobediencia, porque no quisiste honrar a Dios, porque una y otra vez Dios te dijo, dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, por no querer obedecer a Dios. Y en el exilio es una advertencia que nosotros también debemos amar y obedecer a Dios. Y el cronograma de todos los profetas, eh, mire usted qué bonito, los profetas antes del exilio, todos estos profetas que Dios levantó antes del exilio, los profetas que Dios levantó durante el exilio, Ezequiel y Daniel, y los profetas después del exilio que fueron Ageo, Zacarías y
Malaquías. Luego, los libros proféticos, la predicación de los profetas, todo esto, hermano, es bonito saberlo porque usted ya dice, bueno, ya sé que en el caso de Isaías, que andaba desnudo, es una ilustración del cautiverio que les esperaba. Porque mire, Oseas se casó con una prostituta infiel como Dios con Israel. Dios le dice a Oseas, ve y cásate con esa prostituta, pero ¿por qué me haces esto, Dios? Bueno, porque así como tú te casas con ella, así yo me voy a casar con Israel, que es mi pueblo, que se ha prostituido por idolatría. Entonces, ¿se imagina usted? Y iba el profeta y le decía eso al pueblo por mandato de Dios. Jonás fue vomitado de un pez grande por su desobediencia, así como Dios vomitó al pueblo de Israel por su rebeldía. Ezequiel no pudo llorar cuando su esposa murió. Oseas, Oseas puso los nombres no amado y no mi pueblo a sus hijos. Isaías andaba desnudo. Es una ilustración del cautiverio que le esperaba al pueblo de Israel. Iba a andar desnudo en el cautiverio, es decir, desamparados. Jeremías andaba con un yugo de madera y hierro. Es una ilustración del cautiverio que le esperaba al pueblo de Israel. Ezequiel edificó un modelo de la ciudad de Jerusalén y se postró al lado por más de un año. Es una ilustración del sitio de la ciudad. Jeremías visitó la casa de un alfarero. Es Israel, es el barro. Así le dice el Señor a Jeremías. Así como ese alfarero moldea el barro, así haré yo con la casa de Israel. Ustedes son para mí como barro en mis manos, porque yo soy el alfarero. Si el barro se rompe, tengo el poder de volverlo a construir. Jeremías lloró y lloró y lloró porque el castigo que le venía al pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento, hermano, ya usted conoce. Entonces, es hermosa la palabra de Dios, es bella, es extraordinaria y por eso hay que conocerla, hay que disfrutarla, hay que amarla, porque en ella hay verdad, hay vida. Y hermanos, estas siguen siendo palabra vigente para el pueblo en la actualidad. Ahora, el Israel que fue pasado en cautiverio, Dios se hace de un nuevo Israel y este Israel somos usted y yo, que somos comprados a precio de sangre. Pero si este Israel, nuevo Israel, decide desobedecer a Dios y seguir en su idolatría, hermanos, ya no hay más sacrificio por el pecado, sino horrenda cosa y horrendo castigo. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Padre, porque nos has permitido estudiar tu palabra. Hay mucho que tenemos que aprender. Bien, dice tu palabra, Señor, en el varón sufrido, en este hombre, Señor, quien haya perdido a toda su familia en un solo día y que haya dicho, tú diste y tú quitaste. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando él dice un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón. Cuando Job expresa eso, así nosotros nos sentimos, Señor, porque hay mucho que aprender de tu palabra. Permite que podamos obedecerla, que podamos llevarla a la práctica. Bendice a mis hermanos, que ellos te conozcan en el estudio de la palabra y que puedan comprender las verdades fundamentales de cuál es el significado verdadero y espiritual que tú tienes para nosotros. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, es cuestión de que complete su manual. La última lección ya no la vamos a estudiar porque es una lección que se va a estar desarrollando en los hogares de bendición y que una y otra vez vamos a estar predicando en estos domingos de una nueva serie que se llama Wow, nuestro asombro por Jesús. Y esto es evangelismo, que tenemos el compromiso de predicar el evangelio y compartir nuestro testimonio con las personas que necesitan salvación. Voy a pasar la lista y ya es la última lista, hermanos. El próximo lunes se van a conectar porque vamos a iniciar el discipulado número 2. Les voy a hacer llegar el manual en digital y aquellos que no han terminado de pagar el manual necesitamos que lo paguen. Ahora, para
que puedan ustedes tener el manual impreso, el nuevo manual impreso, bueno, sí les voy a pedir que primero lo paguen y después entonces les entregamos el manual. ¿Por qué es importante que ustedes tengan su manual?